Now, let's turn to Galatians chapter 6. Vamos a ver Gálatas capítulo 6. Today we're going to talk about one of those great, wonderful topics that I just look forward to so much. Hoy vamos a hablar de eso, uno de esos temas que a mí me encanta pasar. Restoration in the church. La restauración en la iglesia. Another way, sometimes we call it church discipline. Otra manera de decirlo es la disciplina en la iglesia. It's wonderful. It's just one of my favorite things. Es maravilloso, es una de mis cosas más divertidas. But this is something that we need to be aware of within the church. Pero sí es algo que tenemos que estar al tanto en la iglesia. So are you there in Galatians chapter 6? Ahí están en Gálatas capítulo 6. All right, we're going to start with verse 1. Vamos en versículo 1. Then we're going to go through the first 10 verses. Vamos a ver los primeros 10 versículos. If you need a Bible, you will find one on the rack in front of you. Si necesitas una Biblia, vas a ver unos ahí en la banca enfrente de ti. And we have them both in Spanish and in English. Lo tenemos en inglés y español. So let's start with verse 1 of Galatians chapter 6. Aquí empezamos con versículo 1 de Gálatas capítulo 6. Brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore that person gently. But watch yourselves, or you also may be tempted. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Now notice what it says about the people that are to be involved in the restoration. Pero fíjense de quién hablan que debe que estar involucrado en esta restauración. It's talking about people who are living by the Holy Spirit. Está hablando de gente que están viviendo del Espíritu. You cannot do a good job of church restoration if you are living in the flesh. No puede hacer un buen trabajo de una restauración en la iglesia si estás viviendo en la carne. Because if we do church discipline in the flesh will always destroy someone. Así que si hacemos disciplina en la iglesia por medio de la carne, siempre va a terminar destruyendo a alguien. It's easy to tell if we're operating in the flesh or in the spirit. Es fácil saber si estamos operando en la carne o en el espíritu. Because if someone is caught in a sin, our flesh rejoices. Porque si alguien le está sorprendido en el pecado, la carne se está divertido, está contento. I'm glad they finally got caught. Me da gusto, por fin lo encontraron. I knew something was wrong. Yo sabía que algo estaba mal. We're responding in the flesh, aren't we? Estamos respondiendo en la carne. And then you're driving home from the service and you go, oh, isn't that terrible? Y luego estás manejando para la casa, después te dices, ay, qué terrible. Have you ever heard someone say, isn't it terrible what happened to so and so? ¿Han escuchado una vez a alguien decir, ay, no es terrible lo que pasó a fulano de tal? Now, is that statement a good thing or a bad thing? ¿Esa declaración es algo bueno o malo? It's a bad thing, isn't it? Es algo malo, ¿verdad? Because what you're really saying is, I'm really happy that they got what is coming to them. Porque realmente lo que estás diciendo es que estás contento que ellos agarraron su merecido. This process only works if we are truly living in the Holy Spirit. Este proceso solamente funciona si realmente estamos viviendo en el Espíritu. Because the flesh will always destroy people. Porque la carne siempre va a terminar destruyendo a la gente. The Spirit will always restore people. Y el Espíritu siempre va a acabar en restaurando a la gente. Now, one of the keys to functioning in the Spirit is to remember it could be you. Uno de los claves de funcionar en el Espíritu es siempre recordar que podría ser tú. It could be you, it could be me that had to go through the process of restoration. Que puede ser tú, puede ser yo que tenemos que pasar por ese proceso de restauración. And that keeps us from responding in the flesh. Y eso nos detenga de estar respondiendo en la carne. Now look at verse 2. Carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. Versículo 2. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. If you've been with us through this Galatian series, you will know what this law of Christ means. Si has estado, cuando estamos pasando de Gálatas, vas a saber lo que quiere decir esta ley de Cristo. The law of Christ in Galatians would be the opposite of the law of Moses. La ley de Cristo en Gálatas es el opuesto de la ley de Moisés. On one side we have the law of Moses with 613 commandments. De un lado tienes la ley de Moisés que tiene 613 mandamientos.
How would you like it if we said to you, you can become a part of Iglesia PC. All you have to do is keep 613 commandments. ¿Qué tal si decimos, puedes ser parte de Iglesia PC, pero todo lo que tienes que hacer es cumplir con los 613 mandamientos? And on the other hand, we have the law of Christ. Al otro lado tenemos la ley de Cristo. The law of Christ says we are saved by grace through faith in Jesus Christ alone. La ley de Cristo dice que estamos salvados por la fe en la gracia, de la gracia del Señor. That does not mean that we can just do whatever we want after we receive Jesus. Eso no quiere decir que podemos hacer lo que queremos después de recibir a Jesús. But the law of Christ is the law of love. Pero la ley de Cristo es la ley del amor. Now look at verses 3 and 4. Vamos a ver versículos 3 y 4. If anyone thinks they are something when they are not, they deceive themselves. Each one should test their own actions, then they can take pride in themselves alone without comparing themselves to someone else. Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examina su propia conducta, y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Yesterday, my 8-year-old granddaughter was in Yosemite. Ayer, mi nieta de 8 años estaba en las montañas de Yosemite. How many of you have ever sat in the meadow right in front of El Capitan? ¿Cuántos de ustedes han estado ahí, donde está la césped ahí, enfrente del Capitán, en la montaña del Capitán? How many of you had that experience? ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Oh, you need to go. Tú tienes que ir. Not right now, but you need to No en este go. momento, pero sí tienes que ir. So Amelia is sitting in that meadow looking up at that huge slab of granite we call El Capitan. Así que Amelia está ahí sentado en ese césped viendo ese gran roca que se llama el Capitán. Now remember, she's 8 years old. Pero recuerdan, tiene 8 años. And here's what she said as she looked at that El Capitan rock. Y esto es lo que ella dijo cuando estaba viendo eso del Capitán. And I quote, Y te voy a decir palabra por palabra. "People compare themselves to smaller things to make themselves feel big." La gente se comparan con cosas más pequeñas para que ellos puedan sentir más grandes. Whoa. She scares me. Me da miedo a veces. She says, "We feel so small next to these mountains." Nosotros sentimos tan pequeños al lado de estas montañas. She says, "These mountains show how big God is." Estas montañas enseñan qué tan grande es Dios. And I can see, she says, how small people can do huge things. Y yo puedo ver que siendo tan pequeña la gente pueden hacer cosas grandiosas. Someday I'm going to invite her to come and preach that sermon in IPC, because that's a whole sermon right there. Un día le voy a pedir que viene aquí a predicar ese sermón porque es todo un sermón ahí en esas palabras. I could not do a better job of commenting on Galatians chapter 6, verses 3 and 4. Yo no podía hacer mejor comentario de Gálatas capítulo 6 que eso. We get into trouble when we start comparing ourselves with each other. Nos ponemos en problemas cuando empezamos a compararnos unos a otros. We can always find someone who's a bigger jerk than we are. Siempre podemos encontrar a alguien que es peor que nosotros. And we do that to make ourselves feel better about our sin. Y lo hacemos para que nosotros sentimos mejores de nuestros pecados. Now remember, Paul is writing to a real group of people in a real city called a real region called Galatia. Recuerde que Pablo está escribiendo a una iglesia real en una región que se llamaba Gálatas. He says, "Remember this, Galatian church, each of you is nothing." Dice, recuerda esta iglesia de Gálatas, cada uno de ustedes no son nada. So don't start to think that you are something. No empiezan a pensar que son algo. Because if you start to think that way, you are only deceiving yourself. Porque si empiezas a pensar de esa manera, solamente estás engañando a ti mismo. So man, if we start to think that we're something, Así que hombres, si empezamos a sentir que somos algo, we're only deceiving ourselves. We're not deceiving our wife. solamente nos estamos engañando a nosotros mismos, no estamos engañando a nuestras esposas. I don't care how great you think you are, man. Your wife knows you're nothing. No me importa qué tan grande crees que eres, hombre, tus esposas sabes que tú no eres nada. And so it says in verse 4 that each of us should test our own actions. Así que dice en versículo 4 que cada uno debemos que examina nuestra propia conducta. Here's how we do that. Y esta es la manera que lo hacemos. Did I do the right thing? Yo hice la cosa correcta, Did I do it with the right attitude? lo hice con la actitud correcta And did I do it for the right reason?
y si lo hice por las razones correctas, That's a good self-test right there. así es como puedes examinar. Because when we look inside, then we're not comparing ourselves with each other. Porque cuando nos vemos por dentro, así que no estamos comparándonos con nadie. Now look at verses 5 through 9. Vamos a ver versículos 5 a 9. For each one should carry their own load. Nevertheless, the one who receives instruction in the word should share all good things with their instructor. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada una cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. So this means that we should be living our life in such a way that the Holy Spirit is pleased. Así que quiere decir que debemos estar viviendo nuestra vida de una manera que agrada el Espíritu. But even if you are living that way, even if I'm living that way, sometimes we get weary. Pero aun que tú estás viviendo así o yo estoy viviendo de esta manera, a veces nos cansemos. And so we need to remember that we will reap a harvest if we don't give up. Pero que tenemos que recordar que sí vamos a cosechar si es que no nos ponemos por vencidos. So small group leader, don't give up. Así que líder del grupo pequeño, no te venzas. Teacher, don't give up. Maestro, no te vences. Pastor Terry, don't give up. Pastor Terry, no te vences. You know, I talk to myself a lot. Yo hablo a mí mismo mucho. And when I start answering myself back, then I know I'm in trouble. Ya que me empiezo a contestar a mí mismo, yo sé que estoy en problemas. But the secret to reaping a harvest is not to give up. Pero el secreto de cosechar es de no poner por vencido. Because you can be doing the right thing Porque tú puedes estar haciendo la cosa correcta, with the right motive, con el motivo correcto, for the right reason, por las razones correctas, and you can still get worn out. pero aún así te puedes cansar. And it's at those times when we feel like we want to give up. Pero es en esos tiempos cuando sentimos que queremos poner por vencidos. So we need to be reminded of this promise Así que tenemos que recordarnos de esta promesa, that a spiritual harvest comes to those of us who do not give up. que un cosecha espiritual viene a ellos que no se ponen por vencidos. Don't be one of those people who gives up right before the miracle comes. No se es una de esas personas que se ponen por vencidos aún cuando ya iba a llegar el milagro. Now let's finish with verse 10. Vamos a terminar con versículo 10. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Sometimes we save our worst behavior for our friends in the church. A veces dejamos nuestro comportamiento peor para nuestros amigos aquí en la iglesia. Whereas we should be on our best behavior with our brothers and sisters within the church. Pero en cambio debemos que estar realmente actuando lo mejor aquí con nuestros hermanos y hermanas aquí en la iglesia. Now, let me make a few comments on these verses. Voy a hacer unos comentarios de esos versículos. Let's talk about the word restore from verse 1. Vamos a hablar de esa palabra restaurar, de versículo 1. Sometimes this Greek word is used for mending fishing nets. A veces también se usa en esa palabra por remendar redes de pescar. When Jesus saw the brothers James and John, Cuando Jesús vio los hermanos Juan y Santiago, it says in Matthew 4:21, they were preparing their nets. dice en Mateo 21 que estaban remendando las redes. That means they were Redes. mending them. They were taking care of the tears in their nets. Eso quiere decir que lo estaban reparando, lo estaban cosiendo. And that is the same word that's used about people in Galatians chapter 6. Y es la misma palabra que usan para la gente en versículo 6. So it has the meaning of mending someone and literally putting them back together again. Así el sentido es que es de remendar a alguien, a reparar a una persona. The same word is also used about perfecting someone's character.
También usa la misma palabra en perfeccionar el carácter de alguien. So, restoration is leading a person back to true repentance and to a full commitment to Jesus and his ways. Así que la restauración es guiar a una persona al arrepentimiento verdadero y a un compromiso completo a Jesús y sus caminos. And this is always the goal of church discipline. Y eso es siempre la meta de la disciplina en la iglesia. The goal of discipline in a church is not to punish someone. La meta de la disciplina en la iglesia no es de castigar a alguien. The goal of church discipline is to get a person to deal with their sin and to see them restored from that sin. La meta es de ver a las personas que van a tratar con ese pecado para poder restaurarlos. And it may involve disciplinary action by the church. Y tal vez se va a incluir a algo disciplinaria de la iglesia. But it should always be gentle discipline. Pero debe que ser una disciplina gentil. Someone may be asked to step down from leadership. Tal vez van a pedir a alguien que se baja de una posición de liderazgo. And it is for a particular period of time until they have completed their discipline. Y va a ser por un tiempo hasta que completen con el tiempo de disciplina. We have not had to do this the last few years in IPC. No hemos tenido que hacer eso en los últimos años aquí en la iglesia But PC. a few years ago, we had a meeting and we asked 2 different people to step down from leadership for a period of 6 months. Pero hace unos años sí tuvimos que pedir 2 personas que se bajaran de una posición de liderazgo por 6 meses. We did it in private. We didn't announce to the whole church what was happening Lo hicimos en privado, no es que anunciamos a toda la iglesia que estaba pasando, because the goal was full restoration. porque la meta era una restauración completa. And in both cases, they received the discipline, and both of them are in ministry today. Y en ambos casos recibieron esa disciplina y hoy en día están en los ministerios. When I was a young missionary in Indonesia, I worked with a great Indonesian pastor. Cuando yo trabajaba en Indonesia, yo trabajaba con un joven pastor que era muy buen pastor. When he was in Bible college, he fell into sin and was disciplined. Cuando él estaba en el colegio de Biblia, él se cayó en pecado y fue disciplinado. And he took the discipline, he went through the process, and became a great leader. Y él aceptó esa disciplina y se convirtió en un gran líder. Now, we all know of examples of someone who has a very public failure in the church. Todos conocemos algunos ejemplos que alguien que tiene un fracaso público en la iglesia. The kind of failure that you see on television or read about on the internet. Esos fracasos que ves en el internet, en la televisión. Now, in almost every case, the reason it becomes so famous is because they refuse the discipline. En casi cada ejemplo, la razón que se hace muy famoso es porque rehúsan o no quieren aceptar la disciplina. They take the attitude, I'm bigger than that. Agarran la actitud que yo soy más allá de eso. No one can tell me what to do. Que nadie me puede decir a mí lo que debo hacer. I will just leave and go somewhere else. Yo nomás me voy a ir a otro lugar. I'll take my people and go. Voy a llevar mi gente y me voy a ir. That's when they get famous. Eso es cuando se hacen famosos. It's their very disobedience that makes them famous. Es su desobediencia que les hace famosos. And some of the most famous ones did exactly that. Y uno de los más famosos hicieron exactamente eso. The church can't survive without me for 1 or 2 years. La iglesia no puede aguantar sin mí por 1 o 2 años. The church will fall apart without me. La iglesia se va a caer sin mí. Now, in those cases that I'm thinking of, either they are totally out of the ministry today, En los casos que yo estoy pensando, unos ya no están nada en ministerio, or their ministry is maybe 1% of what it used to be, o su ministerio ahorita es 1% de lo que era antes, because they didn't receive the discipline of the local church. porque no aceptaron la disciplina de su iglesia local. So I want to say this today. No one, I don't care who you are not above church discipline. Así que nadie es tan grande que no necesita la disciplina de la iglesia. But in any church and in IPC, confidentiality is a must. En cualquier iglesia, incluyendo la iglesia PC, la confidencialidad es algo necesario. That's why in our small groups we say, what happens in this room stays in this room. Por eso en los grupos pequeños decimos, lo que pasa en este cuarto, queda en este cuarto. Because we want you to be able to be free to share what's really happening in your life.
porque queremos que sienten libres de poder compartir lo que realmente está pasando en sus vidas. And so we have confidentiality in our small groups. Así que tenemos confidencialidad en nuestros grupos pequeños. Heads of ministries, it's your job to keep confidences. También los líderes de los ministerios, es tu trabajo de mantener esa confidencialidad. This week a man came to see me and he confessed his sin. Esta semana un hombre vino conmigo y me confesó sus pecados. Today, in an earlier gathering, his wife came up for prayer. Y en una junta antes, su esposa vino y pidió oración. He was standing right behind his wife. Y él estaba parado atrás de su esposa. And I know what he was thinking. Y yo sabía lo que estaba pensando. He's saying, what's Terry going to say to me? ¿Qué es que Pastor Terry me va a decir a mí? I said, good to see you this morning, and I shook his hand. Hermano, le dije, buen día, ¿cómo estás? I didn't say anything to his wife. Yo no dije nada a su He esposa. came to me in confidence. Él vine conmigo en confidencia. And so leaders, it's so important that you learn to keep people's confidences. Así que líderes, es muy importante que tú mantengas esa confidencialidad. Because you can ruin your ministry just by talking too much. Porque tú puedes destruir tu ministerio solamente de hablar de más. If someone comes to you and they confess and they ask for prayer, you don't start sharing it as a prayer request with other people. Si alguien viene contigo y te confiesa y te pide oración, no debes que estar anunciando o pidiendo oración en general para eso. Now, let's say this man, we'll call him John, came to me and confessed his sin. Vamos a decir que esta persona Not this guy right here. que se llama John, que vino y confesó sus pecados. But let's say I'm in a prayer meeting with some of you and I say, I want you to pray for my friend John because he confessed this sin to me, and I tell the sin. Digamos que estoy en un grupo pequeño y digo, yo quiero que ores conmigo para mi amigo Juan que confesó este pecado. Or I just start praying out loud. O nomás empiezo a orar de voz alta. God, please help my friend John who confessed to me that he killed his 3 children this week. Dios, por favor, ayúdame a orar por este amigo John que confesó que mató a sus 3 hijos esta semana. I'm sorry, that was bad. I'm sorry. I have 3 kids. That's an extreme example. I didn't mean Es to un do that. ejemplo muy extremo. Okay? We can't use prayer requests as an excuse for gossip. No podemos usar una petición de oración para una excusa para hacer chismes. Are you following me? ¿Me estás siguiendo? Prayer requests are not an excuse to gossip. Una petición de oración no es una excusa de andar en chismes. Okay, now my second thought is restoration is always done in a spirit of humility. El segundo pensamiento es la restauración siempre es hecho en un espíritu de humildad. Because leaders are held to a higher standard. Porque los líderes lo mantengan un estándar más alto. Now, let's look at 1 Timothy chapter 3. Vamos a ver a 1 de Timoteo capítulo 3. 1 Timothy 3. El 1 de Timoteo 3. I like that sound. Me gusta ese sonido. My iPad doesn't make that sound. Mi aparato no hace ese sonido. Although there's probably an app that would do that, the turning of pages. Me imagino que hay una aplicación que hace ese ruido para mí, It's just not the same. pero no es lo mismo. 1 Timothy chapter 3. El 1 de Timoteo capítulo 3. This is talking about the fact that leaders are held to a higher standard. Eso está hablando que los líderes están mantenidos a un estándar aún más alto. Here is a trustworthy saying: whoever aspires to be an overseer desires a noble task. Now the overseer is to be above reproach, faithful to his wife, temperate, self-controlled, respectable, hospitable, able to teach, not given to drunkenness, not violent but gentle, not quarrelsome, not a lover of money. He must manage his own family well and see that his children obey him, and he must do so in a manner worthy of full respect. If anyone does not know how to manage his own family, how can he take care of God's church? He must not be a recent convert, or he may become conceited and fall under the same judgment as the devil. He must also have a good reputation with outsiders, so that he will not fall into disgrace and into the devil's trap. Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable,
hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho, ni pendiciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. So, even leaders can be tempted to commit the same sins. Así que aún los líderes pueden ser tentados a cometer los mismos pecados. It never says that leaders won't be tempted. Nunca dice que los líderes de la iglesia no van a ser tentados. It just says that there is a high standard presented for someone who wants to be a leader in God's church. Lo que dice es que hay una estándar muy alta para las personas que quieren ser líderes en la iglesia de Dios. Now, it's good to aspire to leadership in the church. Pero sí es bueno aspirar a ser un líder en la iglesia. In verse 1, it calls it a noble task. En versículo 1 decía una noble función. That's a very high standard, isn't it? Es una alta estándar. So it's good to aspire to leadership, but we need to be aware of what it costs. Es bueno aspirar al liderazgo, pero debemos estar al tanto de lo que cuesta. It's not easy to be a leader. No es fácil ser un líder. Temptation comes to leaders. La tentación viene a los líderes. In many cases, leaders are tempted in the very areas where they are gifted. Y muchas veces los líderes son tentados en esas áreas donde tienen sus dones. So it's something we should aspire to. Así que es algo que debemos que aspirar a ser. We should want to be a leader in the church. Deberíamos querer ser líderes en la iglesia. But we need to remember that it impacts our lives. Pero debemos que recordar que tiene un impacto en nuestras vidas. Now, my next thought is this. The church is designed for us to depend on each other. Otro pensamiento es esto, que la iglesia está diseñada para que dependemos de uno a otro. That means it says that we are to carry each other's burdens. Es que decir que debemos que ayudarnos a llevar uno a otro sus cargas. So in other words, we are to pray for each other as equals. Que debemos que orar uno por otro como iguales. Some of you have come out of a religious system where someone who is a superior prays for you who is the inferior one. Algunos salen de un sistema de religiosidad donde una persona superior reza o ora por alguien inferior. And that is not the structure in our church. Y eso no es la estructura de nuestra iglesia. When we pray for each other as equals. Cuando oramos por uno a otro y como iguales. Because we're all sinners. Porque todos somos pecadores. We're sinners who have been saved by grace. Somos pecadores que hemos sido salvados por la gracia. And only by grace. Y solamente por la gracia. And so we pray for each other as one forgiven sinner to another forgiven sinner. Así que oramos uno a otro como un pecador perdonado a otro pecador perdonado. And the church is made in such a way that we are to carry each other's burdens. Y la iglesia está construida de cierta manera que estamos hechos para poder llevar las cargas de cada uno. I love 1 Corinthians 12:26. A mí me encanta el 1 de Corintios 12:26. Now, if you want to write the scripture down for later, go ahead and write it down. Así que lo vas a apuntar para después, lo puedes apuntar. It says, if one part suffers, every part suffers with it. If one part is honored, every part rejoices with it. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. That's the way the church is designed. Así está diseñado la iglesia. Now, last August, I was on vacation in Alaska, and I was deer hunting with my son-in-law. El agosto pasado yo estaba en Alaska y estaba ahí cazando los venados con mi yerno. And we were on the side of a mountain, and the path was very muddy. Estábamos al lado de una montaña y había mucho lodo. And as we were coming down, even though I was coming down sideways to try not to slip, Y como yo estaba bajando así de lado para no resbalarme. One of my legs slipped and the other one just stayed where it was. Una de mis piernas se resbaló y la otra se quedó donde estaba. And I sprained my knee. Y lastimé mi rodilla. Now that was last August. Y eso fue el agosto pasado. Sometimes I will be sitting or laying down and all of a sudden the inside of this knee I just get this fiery pain. Puedo estar acostado, sentado y más de repente agarro un dolor fuerte en esa rodilla. And when that happens, my whole body
says we're on board with you need. We feel what you feel. Y cuando pasa eso, todo mi cuerpo se pone de acuerdo que estamos con este rodilla, que estamos un solo cuerpo. And then there are those days when I comb my hair in the morning. Y luego hay esos días donde me peino mi cabello en la mañana. Now, as I lose more and more of my hair, these days are farther and farther apart. Y como estoy perdiendo más y más de cabello, esos días está haciendo más y más partidas. But every once in a while, I actually have a good hair day. Pero cada vez en cuando tengo un día de donde se acomode mi pelo bien. And my whole body goes, yes, we're with you on that. Y todo mi cuerpo dice, ah, sí, te miras bien. My whole aging body celebrates it. Todo mi cuerpo ya envejeciendo ya dice, sí, estamos de acuerdo con mi This is one cabello. of the 2 days a year when it's a good hair day. Es como uno de los 2 días por año que me miro bien del pelo. But see, we're like this in the church. Así somos aquí en la iglesia. When one of us hurts, we hurt with them. Cuando uno sufre, todos sufrimos con ellos. And what it means to hurt with someone is not to have just the right words to comfort them. Lo que quiere decir y sufrir con ellos no es siempre tener las palabras correctas para decirles. One of our retired pastors in the church, his mother died yesterday. Uno de los pastores que se ha jubilado de la iglesia, su mamá se murió ayer. I went up to him this morning and I hugged him. Nomás lo acerqué hoy en la mañana, le di un abrazo. And I said, I don't quite know what to say. Y le dije, pues yo no sé qué decirte. Because she was 97 years old and she was ready to go to heaven. Porque ella tenía 97 años y estaba lista para ir al cielo. So I said, I don't know whether I should tell you I'm sorry or not. Yo no sé si tengo que decir que lo siento o no. So I'm just going to give you a hug. So nomás te voy a dar un abrazo. And that's what I did. Y es lo que hice. Sometimes when someone is suffering, the best thing you can do is just give them a hug. A veces cuando alguien está sufriendo, lo mejor que puedes hacer es nomás darle un abrazo. Sometimes we're afraid to reach out to people because we feel like we don't know what to say. A veces nos detenemos de acercar a una persona porque no sabemos qué decir. If you don't know what to say, don't say anything. Si no sabes qué decir, no digas nada. And then we're supposed to rejoice with each other when things are going well. Y también debemos que alegrarnos cuando las cosas están yendo bien. And so the point is that we are to be available in love and not in judgment. Que debemos que estar disponibles en amor, no en juicio. Now, the next thought is this: watch out for self-deception and pride. Cuidado con engaño propio y el orgullo. Never forget it could be you. Nunca olvidas que podría ser tú. Fortunately, none of my children have ever been in jail. Qué bueno que nunca de mis hijos han caído en el cárcel. And my son often reminds me of that when he does something wrong. Y muchas veces mi hijo me recuerda de eso cuando hace algo malo. He's like a debater and he says, Dad, at least I've never been in jail. Él discute conmigo y me dice, pues por lo menos nunca ha llegado al cárcel. Means he's done something else that I don't agree with. Lo que quiere decir que ha hecho otra cosa que yo no estoy de acuerdo. But God forbid if I ever take pride in that. Pero Dios me perdona si me doy orgullo en eso. If you have a child in jail, Si tú tienes un hijo en la cárcel, if you have a child in jail, I hurt for you. si tú tienes un hijo en la cárcel, a mí me duele también. I have a nephew who spent most of his life in jail. Tengo un sobrino que ha pasado casi toda su vida en la cárcel. So you see, when we're available to each other, we're available in a spirit of love and not judgment. Así cuando estamos disponibles uno a otro es porque estamos disponibles en un ambiente de amor, no de juicio. And then my final thought is this: no one cheats the law of the harvest. La final pensamiento es, nadie puede engañar la ley de la cosecha. Why do we think we are the exception? ¿Por qué es que pensamos que vamos a ser la excepción? Why do we think that the rules do not apply to us? ¿Por qué pensamos que las reglas no pertenecen a nosotros? 100% of the time, a man reaps what he sows. 100% de las veces un hombre va a cosechar lo que siembra. 100% of the time, a woman reaps what she sows. 100% del tiempo una mujer va a cosechar lo que siembra. When we sow to the flesh, we reap the destruction of the flesh. Cuando sembramos a la naturaleza pecaminosa, vamos a cosechar destrucción. And if you keep sowing to your flesh is going to ruin your life. Y si sigas sembrando a la carne, vas a seguir destruyendo tu vida.
We talked about that a few weeks ago, that any of us is capable of doing anything evil. Hablamos de eso hace unas semanas, que cualquiera de nosotros somos capaces de hacer algo de maldad. And if we keep letting the flesh run our life, eventually we're going to do tremendously evil things. Y si dejamos que nuestra carne siga dominando nuestras vidas, vamos a llegar a hacer cosas terribles. Oh, don't look at me with that expression. No me están viendo con esa expresión. No. Así, no, yo no. Yes, you, because you're just as wicked as I am. Sí, tú, porque tú eres igual que capaz de hacer maldad que yo. Yeah, that's better. Yeah. Está mejor. Because you see, we are all wicked, and we are capable of anything. Así porque nosotros todos somos capaces de hacer una maldad. And that's why we cannot give in and give in and give in to our flesh. Y por eso no podemos rendir y dejar que la carne nos domina. So we have those two choices. Sow to the flesh, reap the destruction of the flesh. Así tenemos es para elegir a sembrar la carne y a cosechar la destrucción. And that destruction of the flesh doesn't just start when we die. Y esa destrucción de la carne no empieza cuando nos morimos. You can have two people who are the same chronological age. Puedes tener dos personas que son de la misma edad. Someone who's given into the flesh all their lives, how are they going to look? Alguien que siempre ha rendido a la carne, ¿cómo se ven? You know, they may be 50, but they'll probably look like 107. Tal vez tienen 50 años, van a parecer de 107. Because they've just lived to please the flesh all of their life. Porque han vivido para complacer a la carne toda la vida. And their flesh is destroying them. Y la carne le está destruyendo. But it says if we sow to the Spirit, we reap eternal life. Pero dice, si sembramos al Espíritu, vamos a cosechar vida eterna. We keep sowing to the Spirit in our life. Debemos de sembrar al Espíritu en nuestra vida. We work and sometimes it's very difficult to keep our flesh under control. Nos trabajamos y a veces es muy difícil a controlar esa carne. But we do it with eternity in view. Pero lo hacemos con una vista a la eternidad. So remember, never give up. Así que recuerden que nunca rindes. It's always too soon to quit. Siempre es temprano, siempre es muy temprano para rendir. Let's bow our heads and pray. Vamos a inclinar la cabeza a orar. God, we thank you for this paragraph of Scripture. Dios, te damos gracias por esos versículos de la palabra. In many ways, it's a warning to us. De muchas maneras es una amenaza para nosotros. About what happens when we live the wrong way. De qué va a pasar con nosotros si vivimos incorrectamente. Shows us what happens when we keep sowing to the flesh. Nos enseña lo que va a pasar si seguimos sembrando a la carne. And it shows us what happens when we invest in spiritual things. Y nos muestra lo que puede pasar si invertimos en cosas espirituales. So, Lord, we bow our heads in your presence, Así que inclinamos nuestra cabeza en tu presencia, asking for your Holy Spirit to move in our hearts and minds right now. pidiendo que tu Espíritu Santo mueva en nuestras mentes y nuestros corazones. God, we thank you for the church. Dios, te damos gracias por la iglesia. The church is your idea, La iglesia es tu idea and it belongs to you. y pertenece a ti. And we are your people. Y nosotros somos tu gente. We belong to you. Nosotros pertenecemos a ti.